hace un par de ejercicios atrás, em, les mostré un poco cómo funcionaba algunos elementos básicos de animación que hace referencia a cómo mover fotos, ¿cierto? Hicimos un ejemplo muy fácil, ¿cierto? Con este astronauta que estaba en un ejercicio del MTV, ¿cierto? Que se lo grabé como ejemplo. Y es realizar algo tan simple como rotar, ¿cierto? Apretando la R del teclado y cambiando, voy a acercarme un poquito, y cambiando el pivot de rotación y rotar. Es hacer algo muy fácil, muy simple. Voy a dejar un poquito la calidad. Y se puede lograr una animación muy básica, prácticamente muy sencilla. Pero lo que estoy haciendo es animar un poco con una foto, ¿cierto? Y lograr un efecto de animación muy rudimentario, muy básico. Pero puede lograr el objetivo, ¿cierto? De animar. Esto lo vimos con el ejercicio de MTV, ¿cierto? Que era el astronauta este que estaba flotando en el espacio. Solamente haciendo una simple rotación puedo lograr una animación. Si marcamos los fotogramas, y marcamos por ejemplo un segundo, déjenme admitir a Paula Morales, ahí, y marco otro fotograma, puedo generar una animación entre un punto y otro. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Ahí. Entonces, entre ese punto y este, puedo animar. Este fotograma lo puedo duplicar, control C, y lo voy a pegar en esta posición, control V. Acabo de copiar este fotograma. Voy a ajustar un poco la línea de tiempo a ese fotograma, perdón, para generar un loop en ese espacio. Y ahí queda eternamente el brazo moviéndose. Esto lo hemos visto, esto es fácil, es muy rápido de hacer. Solamente con 3 fotogramas, o con 3 fotogramas clave, puedo hacer una simple animación. Puedo controlar la curva de animación de estos fotogramas con los asistentes, que esto también lo hemos visto, haciendo un clic con el botón derecho, yendo a los asistentes de fotogramas y haciendo una curva de animación y puedo modificar la animación de el brazo. Eh, ¿Dónde está reflejada esta animación? En este gráfico de curvas que está acá. ¿Okay? Esta es la curva de animación, ¿cierto? Que hace el brazo al momento de irse de un lado a otro o de oscilar de un lado a otro. Yo puedo modificar esta curva eh, cambiando los parámetros de la curva. ¿Okay? Por ejemplo, voy a hacer que el movimiento sea más lento, más rápido y más lento. ¿Okay? Y acá acabo de modificar el movimiento del brazo. Tiene otro movimiento porque estoy variando la curva de animación. Voy a posicionar acá y voy a extender una curva y voy a modificar los parámetros de esta curva. Cada uno de estos puntos son los fotogramas. Este es el del extremo, el del medio y ese de ahí. Voy a modificar la curva. ¿Okay? Y ahora acabo de generar otra animación. ¿Okay? Aquí estoy modificando la curva de animación y la posición de los fotogramas. Por ejemplo, voy a hacer otro movimiento diferente. ¿Okay? Solamente con modificar la curva. Voy a volver atrás para dejarlo como estaba originalmente. Ahí está sin el asistente de fotograma. Es solo una recta, un movimiento recto. ¿Okay? Ahí está marcado, ¿cierto? Es solo una animación recta. Va de un punto a otro marcando una recta. Pero si le agrego el asistente de fotograma, cambia a una curva. Y el movimiento es un poco más fluido y más cercano a la gravedad, más cercano a la realidad. ¿Okay? Si elijo otro asistente, que estos vienen por defecto, pero obviamente yo lo puedo modificar, que es desaceleración suave. ¿Okay? La curva de animación también varía. ¿Okay?
No modificó, pero debería haberlo hecho. No sé por qué no lo hace. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. Esta es la parte como rápida de hacerlo a través voy a quitar voy a volver a la línea de tiempo, aplicando solo los fotogramas. Les grabé un ejemplo de utilizar otro controlador de animación, que en realidad es un deformador, es un deformador de capas, ¿ok? Pero también se puede animar, entonces sirve también mucho para animar. Y ese está acá, está ubicado aquí en la barra superior del programa, y se llama, en español dice, herramienta de ubicación de posición libre. Obviamente la versión, el nombre en inglés es mucho más entretenido, que se llama Puppet Pin, o sea, pin o pequeños puntos de marioneta, porque en realidad hace el efecto de mover una marioneta, como si tuviese en hilo, ¿cierto? Y yo hago la animación y la simulación. Vamos a trabajar con el brazo para ejemplificarlo, ¿cierto? Y aplicar esta herramienta de deformación y animar esta herramienta de deformación. Lo primero que tengo es activar, ¿cierto? La herramienta de marioneta o en español posición libre, digámosle marioneta en español, donde hay unos controladores, aquí hay unos controladores, donde yo puedo modificar la expansión de esta malla de deformación. Obviamente al activarla se va a activar la malla sobre toda la capa y la cantidad de definición que va a tener esta malla. Si yo hago un clic, ¿ok?, sobre este objeto, voy a hacer un clic donde está el controlador oficial, ¿cierto? El controlador de posición de esta capa. Y ahí se va a activar la malla. Esta es la malla de deformación, ¿cierto?, que tiene la capa en estos momentos. Siempre tenemos que tratar de empatar o de simular el movimiento con el movimiento natural del brazo. En este caso, como es el antebrazo, podemos tener un pin donde está el codo, ¿cierto? Un pin donde está el antebrazo, ¿cierto? El antebrazo también es curvo. Y la muñeca o la mano. ¿Ok? Eso quiere decir que yo acabo de generar 3 puntos de modificación en esta capa con la malla. No es necesario mostrar la malla, solamente mostrar los pines, ¿cierto? Y estos pines, estos modificadores quedan registrados en la capa donde dice malla. Déjenme aceptar a Ivania Silva. Admitir, ahí está. Lo otro es con el acceso directo del teclado, con la letra U, y solamente me deja en la línea la malla de modificación. Esto yo lo puedo renombrar para tener una ubicación. Déjenme a Franco, admitir a Franco. En la malla de formación le puedo cambiar el nombre como antebrazo. Ahí, ¿cierto? Y voy ordenando un poco la cantidad de pines, mientras obviamente aquí hay un pin, el 3, el 2 y el 1, ¿cierto? En la posición que los voy desarrollando. En la medida que yo vaya agregando más pines, esto va a ir agrandando. Entonces, tengo que tratar de ser lo más ordenado posible. Este es el codo. Este es el antebrazo. Y este es la mano, le vamos a poner, ¿ok? O muñeca. ¿Vale? Entonces, tengo identificada la muñeca, el antebrazo y el codo. Y se va pasando de un pin a otro. Si yo quiero hacer una modificación a cada uno de los pins, lo único que tengo que hacer es hacer un clic sobre, por ejemplo, la mano y generar el movimiento de la modificación que yo quiero hacer. ¿Ok? Obviamente no tengo que abusar del movimiento para que no perder la naturalidad de la malla, que en este caso es una foto. Si estoy creando un personaje que es libre, obviamente la deformación no va a importar. Pero acá sí, porque obviamente tengo que tratar de mantener la proporción de la foto. Si estiro, obviamente estoy incurriendo en una deformación que no es la natural, ¿cierto? Y esto también es animable. Entonces aquí gana obviamente la animación, porque puedo hacer variaciones y puedo mezclar tanto las herramientas básicas de la capa, que son la rotación, el escalar y el mover, con la deformación de la malla. ¿Vale? Ese es para este punto, ¿cierto? Okay. Si activamos voy a activar la malla.
fíjense que la malla se mueve de acuerdo a el movimiento que yo estoy desarrollando y mantiene la proporción, bueno, trata de mantener la proporción íntegra de toda la estructura que está modificando. La voy a quitar ahora. Si voy a mover el antebrazo, también tratar de no modificar tanto. ¿Ok? En realidad, el pin que está en el medio controla y mantiene la proporción entre los pines que están en los extremos. ¿Vale? Para eso sirve un poco. Bueno, igual lo puedo mover un poco también. Y si vamos al pin del codo, que ese está fijo, no es necesario que lo mueva, ¿cierto? Porque ahí está justo, está calzando con el de el pivot. ¿Ok? Si quiero hacer una animación de este pin, ¿cierto? Voy a ajustar un poco acá la rotación, ¿cierto? Voy a mezclar dos animaciones. La rotación del brazo, voy a ajustar un poco más acá, ahí. Tengo la animación de la rotación básica. Déjenme admitir a Isaú. Ahí, ahí entró Isaú a la clase. Puedo mezclar dos herramientas. Una simple rotación, que está bien utilizar la rotación porque estoy generando animación. El brazo gira, hace una rotación. Déjeme duplicar este, ¿cierto? Para que haga el efecto de loop, ¿cierto? De bucle. Ahí, lo copio. Y esto debería hacer un loop solamente en esta posición. Ahí está. ¿Ok? Está bien hacer una animación con rotación, ¿cierto? Da la sensación y el efecto de que está moviéndose el objeto. Pero si le sumo además el controlador de la malla de formación, obviamente voy a ganar en la animación. Hagamos una pequeña modificación a este pin que está acá, ¿ok? Que es el de la muñeca. ¿Ok? Recién le cambiamos el nombre. Vamos a generar un fotograma clave ahí. Y este se activa hace referencia a ese pin, ¿cierto? Lo voy a mover un poco hacia adentro. Ahí. Voy a avanzar hasta la mitad de este trayecto y voy a mover un poco la mano hacia el otro lado, ¿cierto? Para generar una pequeña animación. Y tengo dos animaciones. Tengo la rotación del brazo más la modificación de malla que le hice recién. Y obviamente ahí gana mucho más la animación. Lo que puedo hacer es duplicar este pin que está acá. Cuando C, esto lo voy a eliminar. Voy a ir al final y lo voy a copiar. Entonces, tengo un loop y acabo de generar una mezcla de dos herramientas, una rotación con una deformación de los pines. ¿Ok? Y obviamente va a ganar mucho más la animación, va a ser más natural, obviamente no es natural el tiempo, debería haber sido un poquito más extenso el tiempo, pero ahí estoy haciendo la mezcla de dos controladores, el rotación y el de la malla. Si vemos la malla, podemos ver cómo la malla se va deformando en la medida que voy haciendo la animación. ¿Vale? Podemos ir controlando un poco el movimiento, voy a quitar acá, del antebrazo, ¿cierto? Lo voy a ir un poquito hacia afuera, no tanto, o sea, obviamente se va a ver la división. Va a ser un pequeño movimiento muy sutil. Voy a llegar ahí y voy a devolver el brazo a su posición. ¿Ok? Ahí está el brazo moviéndose. Lo único que tengo que hacer para hacer un loop, copiar el primero y duplicarlo. Ahí lo reemplace. Está exagerado, obviamente, no es natural el movimiento, pero ahí estoy mezclando y utilizando la malla de formación en este objeto que en realidad es una foto, ¿cierto? Esa es la ventaja a lo mejor de esta herramienta. Si quiero suavizar un poco los movimientos, me puedo ayudar de los controladores. Ahí, el movimiento va a ser un poco más suave. Obviamente se estira demasiado porque modifiqué mucho la muñeca. Lo que puedo hacer es controlar. En realidad es el segundo, este es el que se estira mucho. Llevarlo más adentro. Y es completamente interactivo. Te lo copio
comando C, comando V. ¿Ok? Y acá va a ser una mezcla de animaciones, ¿vale? La idea es que podamos hacer ejercicios de este tipo. Poder entregar la próxima clase un pequeño ejercicio utilizando haciendo una pequeña animación con un personaje, generar un personaje o con una foto si ustedes gustan, si quieren hacerlo con una foto, y generar una animación básica, muy sencilla, utilizando las herramientas básicas de las capas y el deformador de malla. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Este es el ejemplo que quería mostrarle con la foto. Vamos a utilizar el personaje del ejemplo, ¿cierto? Vamos a acercar un poco. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí también puedo ayudarme de tanto las herramientas de rotación como las de deformación de malla. Aquí se nota un poco más la animación utilizando personajes, ¿cierto? Por ejemplo, voy a utilizar el brazo derecho, apretando la R del teclado, y puedo hacer lo mismo, una rotación muy básica, muy simple. Pero como les grabé en el video, es lo que puedo hacer, no puedo hacer más que eso, solamente hacer una rotación sobre un objeto y al final el brazo es muy rígido, no tiene nada de natural, independiente obviamente que un personaje es un robot, el robot por naturaleza es un poco tosco sus movimientos, pero no puedo hacer nada más, ¿cierto? Obviamente tengo que mezclarlos con otros controladores para generar una animación un poco más fluida. Aquí puedo hacer exactamente lo mismo, puedo llegar al final, ¿cierto? eh, Marcar un fotograma, ¿cierto? Voy a avanzar hasta la mitad, nuevamente. Voy a marcar un fotograma. Voy a marcar un fotograma ahí. Voy a hacer una rotación. ¿Ok? Ese punto y ese. Y cuando llegue al final, este que está acá lo puedo copiar y pegar. Y puedo hacer un loop. ¿Ok? Ahí está haciendo moviendo el brazo eternamente. Obviamente esto es muy tosco, no, es el límite que tiene la rotación, no es nada más que esto. Pero si nos ayudamos de la malla de formación o de la malla de marioneta, puedo generar un movimiento un poco más natural. Voy a activar nuevamente mi malla de deformación y generar acá un par de pins más. Acá voy a hacer más pines acá. Obviamente siempre voy a mantener el del hombro, tratando de simular el movimiento natural del brazo, ¿cierto? Donde están las articulaciones, porque ahí es donde está el movimiento, ¿cierto? Llámese rodilla, tobillo, codo, el hombro, ¿cierto? Voy a hacer un pin nuevamente para el codo, uno para la muñeca, tratar de repetir el ejercicio que les grabé, y uno para la mano, que puede ser la punta de la mano, ¿ok? Como extremo total de la mano para que la animación se note, sea más fluida. Ahí está la animación, de hecho los fotogramas de la malla están ahí agregados y se mueven naturalmente aprovechando la rotación del objeto. Si tratamos de hacer algo natural, un movimiento natural, lo que tenemos que hacer obviamente es mover algunas partes, como por ejemplo el codo. El codo siempre va a generar una pequeña animación. Puedo partir, obviamente, presionando acá con la letra U, y voy a tener acceso a la malla de formación, ¿cierto? La que acabamos de crear, y los pines que están en la línea de tiempo, que son esos cuatro. Voy a estirar un poquito ahí para que lo podamos ver. Ahí están los cuatro pines. Tiene números de acuerdo a la posición que fue creado. El primero, ahí está, 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Lo ideal es siempre renombrarlos. El 1 va a ser el hombro, el 2 va a ser el codo. Yo puedo hacer una pequeña modificación acá al codo. Y el codo, fíjense que la malla va a actuar sobre la estructura. Va a tratar, va a tratar de mantener la forma de la estructura. Y obviamente yo también tengo que tratar de mantener la forma, que no se deforme, ¿cierto? No se deforme tanto como lo que ocurre acá. ¿Sí? Siempre va a llegar un límite de la deformación. Siempre va a llegar a un límite. Por ejemplo, podemos partir así, ¿cierto? Que es esta capa que está acá. La vamos a renombrar como codo para identificarlo. Ahí está. En el momento de ir avanzando, ¿cierto? Cuando llegue prácticamente al medio,
podemos llevar el codo a la posición original. ¿Ok? Ahí vamos a tener una pequeña interacción. ¿Ok? El ejemplo que yo le subí era de arrojar un objeto. En realidad puede ser cualquier acción. ¿Ok? Tratar de imitar una acción. Y les recomiendo siempre tener un espejo si voy a hacer un movimiento más kinético. Como lo hacen los animadores. Los animadores siempre tienen incluso hasta un modelo que los ayuda a hacer las poses. ¿Ok? Ahí está, la animación. Y para generar un loop, obviamente lo único que tengo que hacer es duplicar el primero. ¿Ok? Y ahí tengo el loop. ¿Ok? Va de una curva a una parte recta. ¿Ok? Lo ideal es que yo vaya mezclando y haciendo una interacción entre todos los movimientos. Si bien todos los movimientos que vamos a generar en las acciones que hagamos, en este caso de un personaje muy sencillo, si bien son independientes, pero lo ideal es que sean integrales, que todos los movimientos se junten en un movimiento armónico de todo el objeto que estamos moviendo. Acá podemos ahora mover la mano si queremos, ¿cierto? La mano la podemos llevar atrás, acercándonos hacia el cuerpo, ¿cierto? Ahí, esta capa que está acá, la renombramos como mano. Vamos a marcar este fotograma que está ahí ya desarrollado. Fíjense que el movimiento se mantiene, ¿cierto? Pero cuando llega acá, lo llevamos a otra posición. No deformar, ¿cierto? No exagerar. Y acabamos de generar una animación. ¿Ok? ¿Vale? Nuevamente repetimos el fotograma, lo llevamos hasta el final y generamos un pequeño loop. ¿Ok? Ahí tiene un pequeño salto, pero está ejemplificado que ya no es un movimiento recto, tiene una pequeña curva. ¿Vale? Ahí está. Podemos seguir ajustando, podemos ajustar la muñeca, ¿cierto? Que es el punto 3, que está ahí, lo renombramos. ¿Por qué cambio constantemente el nombre de las capas? Eh, oh, eh, Se va a cortar en 10 minutos la grabación. Debe ser, tiene el mismo problema que la otra vez. La clase pasada no pasó. ¿Por qué les indico, chicos, cambiar constantemente los nombres? Porque va a llegar un punto en la animación en que voy a tener lleno de pines y necesito ubicarlos dentro de toda la composición que voy a tener acá. Ahí esta composición va a ser eterna y se va a llenar de pines. ¿Ok? Voy a tratar de apurarme porque la clase se va a terminar en 9 minutos y algo. Voy a marcar la posición de ese pin ahí, ¿cierto? Era el 3, ese que está ahí. ¿Vale? Lo voy a modificar, voy a exagerar los movimientos. ¿Ok? Cuando llegue acá, no vuelvo a la posición. ¿Vale? Y acabo de generar un movimiento exagerado. Se deforma mucho, pero estoy mezclando los pines y la herramienta y todos los movimientos cinéticos. ¿Vale? ¿Está claro? Es un ejemplo muy similar al que les grabé. Y les grabé otro ejemplo, pero ese ejemplo lo hice con la aplicación que vamos a ver en la próxima clase, que se llama Duik, que es animar este pez. Esta es una foto de un pez koi, pero acá puedo también hacerlo con la malla de formación. Voy a la malla de formación y genero pines, aprovechando que es un pez que tiene una columna, ¿cierto? ¿Vale? Y lo que tengo que hacer, bueno, siempre ubicar los pines, es ir haciendo pequeñas animaciones, pequeños movimientos. Voy a mover la cola, voy a mover acá hasta un segundo ahí, voy a marcar un fotograma ahí, voy a marcar medio segundo, debería ser menos, pero por ahí la mitad, calculando la mitad.
pensando en que esto es un pez que está nadando, ¿cierto? Entonces voy a tratar de imitar el movimiento de la cola. Este lo voy a llevar a la mitad, aprox, y este otro lo llevo hacia el otro lado. ¿Ok? Voy a mover acá, voy a dejarlo ahí. ¿Vale? Acabo de mover la cola, se salta. Este que está acá lo copio, lo voy a llevar al final. ¿Ok? Lo voy a alargar, y ahí está. ¿Ok? Como un abanico. ¿Vale? Ahí está el abanico de la cola. ¿Vale? Si quiero mover el otro, lo único que tengo que hacer es hacerlo contrario al movimiento de la cola, ¿ya? Y fíjese que la estructura de la malla mantiene el formato del pez. Voy a mover hacia el otro lado. ¿Ok? ¿Ok? Este lo voy a eliminar y voy a copiar este que está acá para generar el pequeño loop. ¿Vale? Ahí el pez está nadando. Obviamente, si suavizo los movimientos con los asistentes de fotograma, el movimiento va a ser un poquito más fluido. ¿Ok? Más cercano a la gravedad, ¿cierto? Puedo generar más pines, uno ahí y uno acá, para mover las aletas. ¿Vale? Voy a marcar un pin ahí, que va a ser esa primera aleta, y cuando llegue al final, lo voy a mover hacia arriba. ¿Vale? La otra aleta, que es ese de ahí, voy a marcar un fotograma, me devuelvo, me lo voy a llevar hacia arriba, y cuando llegue al final, ahí, lo voy a mover hacia el final. ¿Vale? Entonces tengo un pequeño movimiento de las aletas igual, combinado con el del movimiento del cuerpo. Luego un salto ahí, pero la idea es que el primero siempre se repita al final. ¿Vale? Debería ser ese, este de acá. Ahí y ahí. ¿Ok? Este que está acá lo vamos a modificar. Este lo vamos a eliminar. Y el movimiento es más natural. ¿Ok? ¿Vale? Puedo ir jugando con los movimientos de una estructura y de una foto, que es muy fácil de realizar. ¿Ok? Solamente con modificar los pines de animación. ¿Vale? Chicos, ¿cuál es la idea? Quedan 3 minutos de tiempo restante. Se va saltando. Hay un problema con Reuna. No acepta todas las clases. ¿Ok? ¿Cuál es la idea, chicos? Que usted pueda desarrollar una pequeña animación de un personaje. Puede ser un personaje de vectores generado por usted. Puede ser una foto que quiera modificar como un personaje. ¿Ok? Y la idea es que a este pequeño personaje genere una animación de 5 segundos, donde usted aplique a esta animación los elementos básicos de rotación, de escalamiento o de movimiento de las capas, ¿cierto? De las capas básicas que tienen los movimientos básicos que tiene el After Effects, y ahora agregarle, incorporarle y mezclar los movimientos de los pines de la malla de formación.